Es muy bueno estar aquí con ustedes aquí en Grand Rapids. Somos vapor, ¿no? Bueno, más vapor cuando hay tanta humedad, pero no parece como un año desde que yo estaba aquí, ¿verdad? Para mí no parece 12 meses desde que estuve aquí. Y el Señor va a venir pronto, no sabemos cuándo, creemos que va a venir pronto. Solamente el Señor sabe la hora. Y es un gran placer estar aquí para estar juntos, sirviendo al Señor del corazón y esperando para su venida. Y con la gran esperanza que vamos a estar en el cielo por siempre. Me gustaría leer primero de 1 de Corintios 1. Primero de Corintios 1. Y versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, estamos en un mundo que está muriendo. Y personas que no conocen a Cristo están en una condición espiritual de muerte. Y cantamos hace pocos minutos el himno 48, que habla de la cruz. Y nosotros aquí que somos creyentes sabemos que Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Y Él no solamente pagó por nuestros pecados, Él resucitó y tenemos vida en Él. No somos perfectos. Voy a dar el evangelio en inglés brevemente también. We're not perfect, pero Dios nos ama. God loves us. Y a pesar de nuestros fallos, Dios hizo una manera para que podamos obtener perdón de pecados. Él mandó al Señor Jesucristo a la cruz para pagar por nuestros pecados. God sent his son Jesus Christ into this world to go to the cross to pay for our sins. Y Cristo está vivo. Christ is alive. Y Él nos da vida. He gives us life. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Posiblemente hay alguien aquí esta tarde que no conoce a Cristo personalmente. Y si está en esta posición espiritual, oramos que no salga de aquí o que muy pronto ponga la fe en el Señor Jesucristo. Cada creyente puede recordar cómo era la vida sin Cristo. Posiblemente haya aceptado a Cristo como tan niño que no es muy claro la memoria de no servir a Cristo y no creer en Cristo. Pero para la gran mayoría de creyentes sabemos cómo era sin Cristo y Dios obró en nuestros corazones y nos mostró su amor. Y podemos ver entonces que Cristo nos ama. The Lord Jesus Christ loves us. And He's the Savior of the world. Él es el Salvador del mundo y Él salva a todos que creen en Él. Entonces, ¿cómo debemos vivir como creyentes? Me gustaría hablar de esto esta mañana mirando a
dos versículos en Romanos que están muy bien conocidos. Romanos 12, versículos 1 y 2. Pero también quiero mirar a Romanos 12, versículos 3 y 4. Porque estos versículos hablan mucho de la vida cristiana también. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 1 de Romanos 12 habla de la misericordia de Dios. Es tan importante que el creyente se acuerda siempre de la misericordia de Dios. Hay personas que empiezan bien en el Señor y entonces se descarrían. Hay los que continúan sirviendo al Señor de una manera fiel por toda su vida. Para todos es una batalla. Yo creo que los que tienen el poder para servir al Señor en una manera constante son los que captan la misericordia de Dios. Una persona en teoría puede decirse, Cristo me ama, Él pagó por mis pecados, pero entonces tal persona hay los que todavía están viviendo en el pasado. Está pensando en cosas que no pueden cambiar. Claro, si hemos hecho algo contra alguna persona, entonces queremos intentar arreglar la situación si podemos. Pero siempre debemos mirar, si vamos a pensar en el pasado, y no es malo pensar en el pasado porque podemos aprender de nuestros errores, nuestros pecados, pero no debemos enfocar en el pasado. Hay personas que están muy tristes, son creyentes, pero tienen vidas no felices porque están pensando en cosas feas del pasado, cosas que quizá la persona ha hecho o quizá otra persona haya hecho contra la persona. Lo que necesitamos siempre recordar es que Dios es misericordioso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El creyente que tiene este concepto de la misericordia de Dios, entonces tiene poder de Dios. En 2 de Corintios leemos que el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo nos da motivación. En Nehemías leemos que el gozo del Señor es su fuerza. Entonces, para tener este concepto del gozo del Señor, necesitamos ver que Dios es misericordioso. Dios nos ama. Y el creyente que tiene este concepto claro del perdón de Dios, entonces tiene muchísima fuerza para compartir el Evangelio con otros y para servir al Señor. La verdad es que a veces las personas que son los mejores evangelistas son las personas que han vivido más contra Dios.
Y es una lástima que han vivido contra Dios. Hay mucha pena en la vida cuando alguien es desobediente a Dios, porque Dios va a obrar en la vida de la persona. Y Dios es un fuego consumador y Él disciplina, pues Él castiga a los inconversos. Y en mi vida era por medio yo diría, la mano fuerte del Señor, que yo, en fin, me di cuenta que necesitaba arrepentirme, tener un cambio de mente y creer en el Señor Jesucristo. Así que no queremos que ninguna persona vive una vida de rebeldía, pero la verdad es que donde hay mucha rebeldía, hay mucha gracia. Y pienso en una persona como el evangelista, pues estaba hablando con un buen amigo hace un par de días. Y él estaba hablándome de un amigo de él. Él había trabajado en el banco juntos y eran compañeros en el banco. Este hombre tenía una vida que era un desastre en su familia por su propio egoísmo, y mi impresión que el egoísmo de la esposa, las dos personas viviendo contra Dios, y Dios obró fuertemente en la vida de este hombre. Y entonces este hombre tenía el cambio de corazón. Arrepentirse significa tener un cambio de mente. Y este hombre puso su fe en Cristo. Su vida cambió totalmente. Y entonces él es un gran evangelista. Siempre está compartiendo su fe con personas. Tiene un don de evangelismo, ¿no? En Efesios 4 habla de un don de evangelismo. No todos tienen este don. Él lo tiene. Y él, por la misericordia de Dios, ahora tiene un ministerio a muchas personas. Pero hay otras personas. El Señor salva personas de todos tipos de fondos. Quiero hablar de un amigo mío. El opuesto de este hombre, Esteban, de quien acabo de hablar. Voy a hablar de un hombre que se convirtió a los, yo creo, 7 años. Por allá, yo le conocí cuando tenía 9 años. Y para mí, tengo el testimonio que me gusta más que nada es sobre una persona que se confesó a Cristo como niño o quizá adolescente y ha servido al Señor en una manera fiel toda su vida. Ese es el testimonio de la persona que era rebelde y entonces se convirtió. Doy gracias por ese tipo de testimonio. Y la verdad es que mi testimonio es más como eso. Simplemente doy gracias que me convertí a los 21 años y medio, porque yo no sé cómo habría sido mi vida sin Cristo. Así que voy a dar 2 ejemplos opuestos de personas que se convirtieran de fondos distintos. El uno ya he hablado de su estilo de vida y se convirtió como adulto. Este otro era niño, se convirtió. Yo le conocí cuando tenía unos 9 años y a los 11 años él se cayó de un árbol, de una rama de árbol. Voy a dar este testimonio en inglés también, perdón, pero es importante para todos escuchen. So this fella, I met him when he was 7 years old. When he was 9 years old,
around 9 years old, 9 or 10, he fell out of a tree. Actually, the branch of the tree broke. La rama del árbol cayó. Pues, subiendo en árboles para un niño de más o menos 10 años es tan típico. Climbing up in a tree as a 10-year-old boy, that's so normal. Pero para este chico, ese día, su vida cambió por siempre. But for this boy, climbing up in the tree, his life changed forever. La rama rompió, the tree branch broke, se cayó sobre su cabeza, he fell on his head, y rompió el cuello. He broke his neck. Yo le vi, yo estaba en Michigan cuando esto pasó. Yo estaba bastante nuevo en la obra. I was in Michigan when this happened. It was early on in my full-time ministry. Yo volví después de un mes en Michigan. Esa época pasó más tiempo en Michigan. I went back to New Jersey after a month in Michigan. Le visité en el hospital. I visited him in the hospital. Los médicos les había dicho a sus padres que él sería paralítico del cuello abajo por toda su vida. The doctors had told his parents that he was going to be paralyzed from the neck down for the rest of his life. Cuando yo llegué al hospital unas 4 semanas después de este accidente, when I arrived in the hospital to visit him about 4 weeks after the accident, él había empezado a mover un dedo gordo de su pie. He had begun to move the big toe on his foot. Eso era todo el movimiento que él podía hacer debajo del cuello. That was all the movement he could do below his neck. Y personas oraban. And people prayed. Y continuaban orando. They continued praying. Y yo no soy un tipo que de iglesia emocionalista. Yo creo que hay muchas cosas falsas en iglesias. I think there can be a lot of false things going on in churches. Pero esto es una realidad que yo vi. This was a reality that I saw. People prayed and God answered prayer. El Señor contestó oración. Por las semanas y meses, Él empezó a moverse cada vez más. For the weeks and the months, he continued moving more and more. Él iba a terapia. He went to therapy por mucho tiempo. So he went to therapy for a long time. En fin, podía caminar otra vez, pero no normalmente. Finally, he was able to walk again, but not normally. Estaba bastante cojo. He had a very bad limp. Podía usar sus brazos. He could use his arms. Pero no totalmente normalmente. Not totally normally. He has more use of one arm than the other. Él tiene más uso de un brazo que el otro. Pero esencialmente, él vive una vida normal. Basically, he lives a normal life. I can remember going to youth group with him, taking him to youth group. Yo me acuerdo de llevarlo a grupo de jóvenes. We played volleyball. Jugamos a voleibol. Él no podía hacerlo normalmente. He couldn't do it normally. Yo puedo recordar una vez que él fue para la pelota. I can remember once he went for the ball y él terminó sobre el piso intentando tocar la pelota. He ended up flat out on the ground trying to hit the ball.
se levantó, continuaba, he got up, he continued on, no tenía nada de autosimpatía, nothing of self-pity. Nunca escuché, este hombre es increíble. Es buen amigo mío, ahora tiene unos 50 y pico años. Pero para un niño entonces joven, el accidente cuando él era niño, then entonces como adolescente, the accident occurred when he was a child. Then as a teenager, él continuaba en la fe. He continued on in the faith. And no tenía un trabajo muy bueno, pero trabajaba, no por falta de su incapacidad, not because of his handicap, he didn't have a good job, pero simplemente no había encontrado el trabajo para él. He hadn't found the right work for him. Entonces él fue a una escuela bíblica. Then he went to a Bible school. Eso era la guía del Señor. That was the Lord's guidance. Not everybody is led to go to Bible school to study. No todos tienen la guía del Señor para estudiar, but he went to Bible school. He met a Japanese woman. Conoció a una señora japonesa. She was a student also. Ella era estudiante también. Y en fin se casaron. They got married. En tiempo fueron a Japón. Time went on, they went to Japan. Él como misionero, he was a missionary. Ella era misionera a su propio pueblo. She was a missionary to her own people. Están ahí ahora. They're there now. Tienen 3 hijas. They have 3 daughters. La una, creo que, hablo honestamente, creo que pasó quizá un tiempo difícil espiritualmente con 15 años, algo así. One daughter, I think, went through some struggles as a 15-year-old. Pero ella ahora tiene 19, 20 años y ella es una creyente muy buena. But she's now 19 or 20 years old, and she's a very fine Christian. Tenemos el placer de bautizar en nuestra iglesia las 2 hijas menores hace año y medio. We had the pleasure of baptizing the 2 daughters in our church, in our assembly, a year and a half ago. Ellas son adolescentes, they're teenagers. Lo que tienen en común este hombre que había vivido en rebeldía y tenía una vida de desastre, y este hombre que se convirtió como niño, what these 2 men had in common, the one who was the rebel against God, the other who got saved when he was a child, ellos están sirviendo al Señor ahora. They're serving the Lord now. Y esto es lo importante para Dios. That's the important thing for God. Eso es lo que Dios desea. That's what God desires. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estoy yo espiritualmente? ¿Dónde está usted hoy espiritualmente? Where are we today? Where am I today spiritually? Where are each of you today spiritually? Lo que es lo mejor es servir al Señor del corazón. What is the best thing is to serve the Lord from the heart. Quiero hablar más sobre la gracia de Dios por algunos minutos. I want to speak more about the grace of God for a few minutes. Romans 12, 1 and 2, which we read, speak about how we should serve the Lord. Romanos 12, 1 y 2 hablan de cómo debemos servir al Señor. Vidas de sacrificio, vida viviendo en una manera agradable a Dios. We want to live in a way that's pleasing to the Lord. No conformando a las normas de este mundo, sino conformando a las normas de Dios. Not
following the norms of the world, but following after God. Y hermano, lo que quiero decir es que en la vida cristiana, para servir al Señor, nosotros tenemos responsabilidad, pero también necesitamos recordar que Dios es un Dios de gracia. Lo que yo veo muchas veces es que en la predicación personas hablan de la gracia, la gracia de Dios en la conversión. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando damos el Evangelio, hablamos de la gracia de Dios, Efesios 2, 8 y 9. Para continuar con el Señor, siempre debemos recordar que Dios es un Dios de gracia. Empecé hablando de la misericordia de Dios. I started this message talking about the mercy of God. Pues la gracia de Dios tiene tanto en común con la misericordia de Dios. The mercy of God is so closely related to the grace of God. Es muy interesante que en todas las cartas de Pablo, en la introducción, él habla de la gracia de Dios y está escribiendo a creyentes, a los tesalonicenses, a los de Corinto, a los filipenses, a Timoteo, a Filemón. Está en todas las cartas de Pablo. Habla de la gracia de Dios en la introducción y él está escribiendo a creyentes. Es decir, no está hablando de la gracia para salvación porque ya tienen esta gracia. Ya son salvos por gracia, por medio de la fe. No se puede perder la salvación. Si Dios no salva a una persona, nada puede quitar la salvación. Vemos esto en Romanos 8 y otros pasajes. Pero Pablo se da cuenta en su vida que Dios no solamente nos salva por la gracia, pero Él está obrando en nuestras vidas por la gracia. Así que sí, queremos servirle de corazón y debemos orar, debemos meditar en las escrituras, debemos tener comunión y ir a cultos y escuchar la palabra y estar con los hermanos. Esto es nuestra responsabilidad para ser fuertes en el Señor. Y debemos usar los dones que el Señor nos ha dado. Pero hermanos, empecé diciendo siempre nos acordemos de la misericordia de Dios. También siempre nos acordemos de la gracia de Dios, porque Él continúa obrando en nuestras vidas. Somos débiles, pero Él es fuerte. Así que sí, busquemos al rostro de Dios. Pero en el contexto, con el conocimiento que es Dios, está obrando en nuestras vidas. Quiero terminar con otra ilustración de un hombre que por la gracia de Dios va bien. I want to close with the testimony of another man who by God's grace is going well, doing well. Su nombre es Willie, me imagino como Guillermo, Willie Giger. His name is Willie Giger. Tiene 100 años. He's 100 years old. His memoria es buenísima. He's got a great memory. Él me pone en vergüenza su memoria en comparación con mi memoria. His memory is a lot better than my memory. Y yo soy un jovencito de 73. Este hombre es un ejemplo de alguien que se cumple Romanos 12, 1 y 2. Y
versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada. Romans 12, 1 and 2 talk about what we should do. Romanos 12, 1 y 2 hablan de lo que debemos hacer. Pero entonces Romanos 12, 3 habla de la gracia de Dios. Y Pablo empezó su carta a los romanos sobre la gracia de Dios. Pablo speaks about God's grace in Romans 12:3. And as I said in his introductions, pues Willie Giger es un hombre que es un trofeo de la gracia de Dios. He's a man who's a trophy of God's grace. Es viudo ahora. Llegó a ser viudo a 98 y medio años. He became a widow at 98 and a half. Creo que su esposa tenía como 92 o 95 años cuando murió. He became a widow. His wife was 95 years old when she died. Pues Ruth y yo estábamos con él hace 10 días. Ruth and I were with him about 10 days ago. Viudo. He's widowed. Es un hombre de gozo. Tiene un gozo. Es un ejemplo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Paul says, be imitators of me as I am of Christ. Yo quiero imitar a este hombre. Voy a terminar con 1 de Tesalonicenses 5 y versículo 16. I'm going to close with 1 Thessalonians 5, verse 16. Estad siempre gozosos. Always be joyful. Siempre gozosos. Hermanos, Dios nos ama. Brethren, the Lord loves us. He made the way of salvation. Hizo el camino de salvación, la manera de salvación. En Cristo tenemos vida y vida en abundancia. In Christ we have life, abundant life. Tenemos buenos ejemplos. Hay una gran nube de ejemplos que han ido al cielo antes de nosotros. There's a great cloud of witnesses que podemos ver. Que seamos como estos creyentes. He hablado de 3. Ustedes conocen mucho más. Talked about 3 believers. You know many more. Que seamos como los siervos del Señor que conocemos, que tienen gran testimonio de constancia, fidelidad y gozo en el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos hoy. Gracias que podemos estar aquí en Grand Rapids en esta iglesia. Oramos que bendigas a esta iglesia y damos gracias por las bendiciones que tenemos. Gracias, Señor, que nos amas y en Cristo nos ha mostrado tu gran misericordia y que somos salvos por tu gracia. Señor, oramos que bendigas ahora nuestra comunión juntos y oramos en el nombre de Cristo. Amén.